Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo, una conversación de política con visión femenina. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a esclarecer, Anabel, un tema que ha surgido en redes sociales, en medios de comunicación, del que se ha hablado algunas cosas, pero con muy poca información. A mí mismo confieso que me ha tocado investigar para entender el contexto, y me refiero específicamente a lo que sucedió en días pasados y continúa, digamos, sucediendo con el líder indígena Leonidas Issa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un poco para enterarnos, para tener esto en mente y saber también desde el aspecto técnico si es que la justicia indígena podía o no podía hacer algunas de las cosas que se asegura que hizo. Vamos a contarles que el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi denunció el 18 de agosto del 2025 un presunto intento de asesinato contra Leonidas Issa. Según un comunicado, la Dirección de Inteligencia de la Policía habría irrumpido en la comunidad indígena y entraron 3 agentes de lo que tenemos conocimiento, ¿no es cierto? 3 agentes que estuvieron realizando labores de inteligencia, labores de investigación al señor Leonidas Issa respecto de dónde estaba, del lugar en el que vive, de la gente con la que se relaciona. Los comuneros encontraron a estos 3 agentes en la comunidad y los retuvieron para investigaciones. Ahí surge una duda, Anabel, en función de si podían o no podían, porque a raíz de esta retención de los 3 agentes de policía que estuvieron en estas labores de investigación, vamos a decirlo, en contra del señor Leonidas Issa, se ha denunciado posteriormente el secuestro de ellos, ¿no? Entonces, fue una retención en el contexto, en el marco del procedimiento de justicia indígena que es un derecho de las comunidades indígenas, o fue realmente un secuestro y que deberá ser analizado por la justicia ordinaria. Sí, yo creo que, bueno, qué importante que pongas el contexto, Jime, me parece sumamente importante, mucho más viniendo de una persona que, como tú, ha estudiado el tema de la justicia indígena. Desde mi punto de vista, lo ocurrido con Leonidas Issa es muy grave. Es grave porque implica, por parte de la inteligencia estatal, un seguimiento, de una u otra forma vigilar a un líder que, digamos, ha cuestionado los actos del poder público. Implica intimidación, el control a los opositores. En este sentido, hay organizaciones sociales y voces críticas que se han sumado al rechazo a este tipo de acciones. Sin embargo, por ejemplo, la vocera del gobierno ha minimizado el tema, ¿no? Ha dicho que no pasa nada por poco, ¿no? Me preocupa y quisiera aprovechar, Jime, para, digamos, solidarizarme de alguna manera, o realmente también poner sobre el tapete este tema. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi ha alertado, por ejemplo, de que este seguimiento no sería solamente a Leonidas Issa, ¿no? Hay unos chats que se han hecho públicos, están ahí, en donde se evidencia un seguimiento a dirigentes del FUT, a dirigentes de la UNE, a dirigentes de la CEOLS, del Partido Unidad Popular y del Partido Socialista, con fotografías y, digamos, con un despliegue de personas y dedicadas a precisamente hacer este tipo de seguimientos y actividades de inteligencia frente a esto. Y a mí lo que me preocupa, Jime, es que se supondría que en un momento tan difícil para el país, de crisis, de inseguridad, de crímenes atroces, de incluso el hecho de que en determinados cantones del país haya masacres, el despliegue sea respecto de líderes y opositores que cuestionan, por ejemplo, el tema de los ajustes, de las recetas del Fondo Monetario Internacional, de todo lo que pasa en la salud y este tipo de situaciones, cuando lo que deberían quizás es estar trabajando precisamente
en frenar el crimen organizado y hacer un seguimiento a estos grupos que realmente han puesto al país en una situación tan grave. Realmente para mí eso es preocupante. Es preocupante, es complicado. Carolina Jaramillo, a propósito de lo que señalas, Anabel, en relación a este caso, confirmó que el caso está en este momento bajo investigación de Fiscalía y aseguró que los policías fueron retenidos en contra de su voluntad y se señala, digamos, se señaló, esperamos que la justicia actúe de manera rápida y transparente, añadió. ¿Fueron retenidos o fueron secuestrados? Aquí yo creo que es necesario hacer una digamos, una puntualización en función de el proceso de investigación que realizó la comunidad indígena y que se encuentra además de libre acceso en YouTube. Ustedes pueden ingresar a YouTube y buscar el proceso que además fue, digamos, de alguna manera cubierto por los medios de comunicación, y esto resulta importante aclarar. Lo que sucedió en la comunidad indígena es un proceso de investigación sobre la base nuevamente de la justicia indígena, del derecho constitucional a la justicia indígena, y aquí yo quiero decir algo, Anabel, que a mí me parece que es importante. Yo sé que es complicado legitimar en algunos casos a la justicia indígena, pero la justicia indígena es una justicia constitucional, ¿no? Es decir, el artículo 171 de la Constitución no solamente dota de facultades jurisdiccionales a las autoridades indígenas, sino que deja muy clara la facultad que tienen las comunidades de juzgar lo que ocurre en sus comunidades, tanto por parte de las personas que formen parte de la comunidad como quien no y llegue a la comunidad. Eso creo que es importante porque una de las dudas que han surgido en función del tema es si se podía o no podía retener a los policías, siendo que ellos no son parte de la comunidad y la justicia indígena es para miembros de la comunidad. Momento, no es tan lineal. Es evidentemente para miembros de la comunidad, pero también para quien no sea miembro de la comunidad y entre o ingrese a la comunidad, ¿no? Y aquí yo quiero hacer un parangón. Imagínense que uno de nosotros, no es miembro de una comunidad indígena, pero entra a la comunidad indígena y empieza a hacer un acto, digamos, de lo que ellos le llaman de romper la armonía de la comunidad. No sé, armar algún escándalo, imagínate tú, Anabel, o realizar algún acto reñido contra las normas del orden social. Evidentemente la justicia indígena, la comunidad en ese momento tiene la potestad de iniciar un proceso de justicia indígena y una sanción. Ahora, quiero dejar claro, porque yo vi este procedimiento que está, que es público, lo conversábamos justo antes de entrar al programa, y es que ellos no hacen per se un juzgamiento, ¿no? Lo que hacen es lo que se denomina como tapuicuna en la justicia indígena, que es el procedimiento de investigación, que es el tomar versiones, digamos, por eso es que retienen los celulares además, por eso es que logran acceder a los chats de los policías que entraron a la comunidad, por eso es que los policías de alguna manera están retenidos para el proceso de investigación indígena y les hacen preguntas además, ¿no? Y les dicen, por ejemplo, esto nuevamente está televisado, no me lo estoy inventando, le dicen, el juez indígena, por ejemplo, le pregunta a uno de ellos: ¿y usted por qué vino acá? ¿Por qué entró? Y él le dice: porque tengo orden de vigilar al señor Isa. ¿Y de hacer qué?, le preguntan, ¿no? Y él dice: no, solamente de vigilarlo y saber dónde está. Entonces, este procedimiento de investigación nuevamente está soportado en el marco de la justicia indígena y es un proceso de investigación además que fue televisado, ¿no? Que fue, digamos, que es público, que fue transparente. Sí, bueno, a mí me parece sumamente importante esta aclaración que nos haces, Jime, porque, bueno, hay diversos actores, digamos, igual constitucionalistas a los que hemos escuchado decir que este procedimiento traspasó los límites de la justicia indígena. Creo que la explicación que nos has dado es muy válida y permite justamente a quienes nos escuchan, a la ciudadanía, conocer otra visión respecto de lo que se suscitó el 18 de agosto en torno a este seguimiento y vigilancia que se le ha hecho al líder indígena Leonidas Issa. Creo que en cuanto a implicaciones democráticas, Jime, creo que esto supone un ataque directo a derechos como la libertad de expresión, la libertad de organización y el derecho a la protesta. Yo quiero reiterar la pregunta que hice desde un inicio. ¿Los recursos de inteligencia están al servicio de la seguridad nacional
o son instrumentos de persecución política? Definitivamente yo creo que esa es una pregunta que debemos dejarnos planteada y seguir en el tema, definitivamente, no dejar pasar un tema tan complejo, tan profundo y quizás que no exista una única visión respecto de lo sucedido. Por eso reitero, me parece muy importante la explicación que has dado al respecto y el hecho de que cómo se llevó adelante este proceso de justicia indígena, cómo fue transparente, cómo fue público y cómo nos ha permitido en este momento, por ejemplo, conocer que el seguimiento no era únicamente a Leonidas Issa, ¿no? A propósito del seguimiento, Anabel, te interrumpo ahí un segundito, porque esto que señalas de la inteligencia, no quiero dejar pasar este dato que me parece importante. En el momento en que encuentran a los agentes, a estos 3 agentes de policía en la comunidad de la indígena de la provincia de Cotopaxi, lo que encuentran en el carro, porque iban en 2 carros, encuentran en el carro evidentemente celulares, manuales de justicia indígena y encuentran 2 ejemplares de la ley de inteligencia recién aprobada. No, o sea, esto los comuneros lo señalan en el proceso de investigación. Dato importantísimo, dato importantísimo. Yo quisiera agregar a todo eso, a mí, por ejemplo, y creo que una de las preocupaciones es que además se busca, digamos, hay muchas narrativas que ha impuesto el régimen. Además que esto no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos una historia muy, muy importante al respecto. Ha estado la CNAIM, con seguimiento igual a opositores en el régimen de esa época, luego el 2019, luego el paro del 2022. O sea, esta utilización del aparato estatal para seguir a líderes y opositores no es nueva. Mucho más cuando se enfrenta, por ejemplo, políticas extractivistas, ajustes y un sinnúmero de situaciones. A mí creo que me preocupa, y a muchos y muchas nos preocupa, que ahora en cambio este tipo de narrativas busque asociar a la justicia indígena con temas como de subversión o desorden público, ¿no? Y creo que por eso ha sido muy importante esta explicación que has dado. ¿Por qué, digamos, deslegitimar a los dirigentes en cuanto a sus luchas y a sus propuestas? Y esto creo que afecta directamente la autonomía política y jurisdiccional de los pueblos y de las organizaciones. Buscan restar legitimidad a la plurinacionalidad consagrada en la Constitución. A mí eso me preocupa, que se reste legitimidad a todo lo que tú nos has señalado ahora. A esta justicia, que dicho sea de paso, es mucho más antigua que la nuestra, ¿no? Mucho más antigua que la justicia estatal. Y aquí también de manera técnica, Anabel, nosotros vivimos en un estado que tiene un sistema de justicia, que tiene 4 administraciones de justicia que forman de manera independiente, que funcionan, perdón, de manera independiente y autónoma: la ordinaria, la justicia constitucional, la justicia electoral y la justicia indígena, que tiene el mismo nivel y la misma jerarquía de la justicia estatal, que está formada por estas 3 iniciales, y que además en términos reales es mucho más antigua que la nuestra, ¿no? Data de muchísimo tiempo atrás y tiene, digamos, un procedimiento que, si no bien no está arreglado de manera escrita, sí está arreglado de manera oral y tiene un debido proceso en el que hay un procedimiento de investigación, justo que señalábamos del Tapuicuna, que también hay un proceso de juzgamiento, entiendo yo, que al que no llegaron, que es ya la emisión de la sentencia y el establecimiento de sanciones que son diferentes a las sanciones de la justicia estatal, que no tienen que ver con privación de libertad, que no tienen que ver con digamos, estas sanciones que son incluso hasta más drásticas, que son sanciones que van más apegadas a la purificación del cuerpo, ¿no? Y más apegadas a generar una especie de reconciliación del tejido social roto, como por ejemplo el baño en agua fría, los ortigazos, que tienen también una connotación, digamos, de purificación. Estas sanciones que también están perfectamente soportadas en el marco constitucional, no llegaron a aplicarse porque no se hizo la sanción en el caso específico del caso del dirigente Leonidas Issa. Lo que sucedió fue en la etapa de investigación y al final, en la resolución, determinan que sea la justicia que ocurra un diálogo entre justicias y que sea la justicia ordinaria la que concluya el proceso. Entonces le pasan la investigación a la fiscalía para
para que concluya, y ahí sí creo que un poco lo que señala Anabel es importante, hay que dar un seguimiento a lo que va a ir haciendo, a lo que va a ir sucediendo con la Fiscalía General del Estado dentro de este caso. Sí, bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero creo que ha sido realmente enriquecedor hablar del tema. Creo que no queda muy claro si la vigilancia que hacían a Leonidas Sisa es legal o ilegal, porque se habla de que había una investigación previa. ¿Esto será cierto? ¿No será cierto? Lo que nos queda claro es que no son episodios aislados. Creo que vivimos en un proceso en donde hay mucha fragilidad democrática. Creo que el hecho de que el Estado tome estas medidas contra quienes defienden derechos colectivos afecta a la democracia definitivamente. Y creo que defender la justicia indígena, la libertad, la organización, el derecho a la protesta es defender la pluralidad. Y creo que el futuro mismo de la participación de las organizaciones y de el hecho de que se pueda cuestionar al gobierno de turno, sea cual sea, porque además vivimos precisamente todo este proceso de leyes, por ejemplo, que desde mi punto de vista vulneran derechos que hoy están siendo tratadas en la Corte Constitucional, porque no es una, no son dos, son muchísimas leyes que están afectando precisamente garantías, derechos. Y en el marco, digamos, de estos cuestionamientos, del hecho de que muchas organizaciones por ejemplo, hagan plantones frente a la Corte Constitucional, alcen su voz y tengas en cambio un aparato estatal que frente a eso te comience a hacer seguimiento, realmente es preocupante y creo que no podemos perder de vista estos temas y igual estar atentos como acabamos de decir. Se nos fue el tiempo, Jime. ¿Cuál sería el granizo quemado de la semana? El granizo quemado de la semana, a ver, el secretario jurídico de la Presidencia de la República participó en la audiencia que se realizó en la Corte Constitucional, en la audiencia telemática en función de las demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Ley de Solidaridad Nacional. Después de la audiencia, Anabel querida recibió muchísimos cuestionamientos en redes sociales respecto a su actuación, incluso porque sale de la audiencia en un momento, ¿no? Deja de participar. Y recibió varios cuestionamientos y cerró su cuenta de X. Sí, es realmente preocupante que, por ejemplo, frente a cuestionamientos válidos, porque lo que se dice es que tanto el equipo del Ejecutivo como el equipo y la defensa técnica de la Asamblea Nacional, tal vez cuando se les preguntó sobre temas fundamentales de unidad de materia o sobre temas fundamentales respecto de qué parte, que ciertos temas que tenían que ver con lo económico y quizás no pudieron dar una respuesta adecuada, fueron duramente cuestionados. Pero precisamente de eso se trata la democracia. Además, si estás en un espacio público y eres foco de atención, pues va a haber críticas. Y creo que un funcionario público no debería cerrar su cuenta porque recibe legítimos cuestionamientos. No, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil recibir cuestionamientos en redes sociales, que hemos recibido, quienes hacemos opinión pública, hemos recibido algunos cuestionamientos también, pero el estar expuesto, tanto si eres funcionario público como si eres político, por ejemplo, el estar expuesto a esto, pues te debe hacer esto que llamamos la carne más dura, ¿no? Más fuerte para recibir esos comentarios. Entonces, de alguna manera, esto ha llamado la atención. Me parece que está en su perfecto derecho de cerrar sus redes sociales, pero llama la atención por el cargo que tiene en este momento. Con eso nos quedamos. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles siguiente. Próximo miércoles. A través de Tostando Granizo. Se despide de ustedes Jimena Ron. Y Anabel Guerrero. Muchas gracias por la sintonía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.